Cabezas de Petróleo es el día de contarles sobre una de las más grandes leyendas del automovilismo que pocos conocen realmente. Muchos han oído sobre él y su hermano, más sobre el autódromo que fue rebautizado en su honor, que al día de hoy alberga el Gran Premio de México de Fórmula 1, pero muchos no saben qué hay detrás de ese nombre. Hoy tendré el privilegio de contarles sobre uno de ellos, que de acuerdo a la historia, de acuerdo a los más grandes de este hermoso deporte, era un niño que nació para ser campeón del mundo, solo el destino no lo arrebató muy pronto. En palabra de uno de mis grandes ídolos, fue de esos talentos que aparecen cada 10 años, como lo es Stewart, Lauda, Prost, Senna, Schumacher, Hamilton, solo que él no tuvo la fortuna de vivir lo suficiente para coronarse campeón del mundo. Hoy te invito a que te quedes a ver su fascinante historia en él. ¿Qué pedo con Ricardo Rodríguez? Nacido en una familia adinerada en la zona de Polanco, en la Ciudad de México, Ricardo desde niño se la pasaba corriendo motos y coches la mayor parte del tiempo. Su padre, mejor conocido como Don Pedro, era un importante empresario con buenas conexiones con el gobierno, que cualquier cosa que vendieran sus empresas, el gobierno se las compraba, así que dinero no le faltaba. Don Pedro siempre soñó con ser pilotos de carrera y por supuesto todo este amor se lo heredó a sus hijos, en donde el menor de sus hijos destacó rápidamente por su impresionante talento. Su nombre, Ricardo Rodríguez. Ricardo era un niño en ese entonces que con esfuerzos alcanzaba los pedales, pero ya tenía el talento de vencer a los mejores del país, ya fueran autos de fórmula, sedanes o deportivos. Ricardo tenía un talento sobrenatural. Don Pedro de inmediato se dio cuenta del brutal talento de Ricardo y quiso llevarlo a probarse a Estados Unidos con talentos mucho más grandes. Esto fue más o menos a finales de los 50. Don Pedro, su esposa Conchita y sus dos hijos viajarían a California junto con un Porsche RS Spider y un Chevrolet Corvette a Riverside a correr con pilotos más veteranos de la talla de Ken Miles y Carroll Shelby. Cuenta la leyenda que al llegar a la pista, Miles y Richard Ginter se acercaron a ver estos dos hermosos autos que llegaron a competir por primera vez a Riverside. Se acercaron a Don Pedro pensando que él era el piloto, pero se llevaron la sorpresa que los que competirían eran sus dos pequeños hijos y no pudieron ocultar las risas entre burlonas y tiernas de ver a dos chicos mexicanos que entrarían a correr con puros veteranos de Le Mans y Fórmula 1. Hay una hermosa anécdota con la mamá de Ricardo y Pedro, que se llama Concepción de la Vega, mejor conocida como Conchita. En el Autódromo Magdalena Mixhuca, doña Conchita era bien conocida por andar siempre con su cronómetro en mano tomando los tiempos de sus hijos. Cuando Ricardo empezaba a ir más lento en carrera, ella sacaba un pañuelo blanco, se acercaba a la recta y agitaba ese pañuelo cuando iba a pasar Ricardo y le empezaba a gritar: "Más rápido, Ricardo, más rápido". Todo el mundo en el Autódromo Magdalena Mixhuca sabía que cuando eso pasaba, Ricardo en la siguiente vuelta marcaría la vuelta más rápida de toda la carrera. Esta hazaña se repitió en Riverside y doña Conchita hizo que su hijo Ricardo ganara la carrera del sábado y domingo, en donde las risas burlonas por ese niño que no alcanzaba la edad para conducir en las calles se convirtió en admiración y asombro. Con eventos como este, la historia de Ricardo y su hermano comenzó a hacerse más popular ya no solo en México, también en Estados Unidos y Europa, llegando a los oídos de un viejo conocido de las carreras, Luigi Chinetti. En 1960, Luigi Chinetti invita a Ricardo Rodríguez a correr en uno de sus Ferraris las 24 horas de Le Mans. ¿Y qué creen? Ricardo puso ese auto en el segundo lugar, justo por detrás de otro de los Ferraris al cual le venía pisando los talones, pero ese Ferrari no era de Luigi Chinetti, era de un señor llamado Enzo, del cual ya había escuchado hablar sobre un niño maravilla de México, pero ese día pudo presenciar su talento. Ricardo iría acumulando victorias en Europa y eventualmente el comandatore Enzo Ferrari jalaría a este chico a su grupo de pilotos, y algo que siempre pedía Ricardo cuando tenía la oportunidad de elegir algún piloto con quien correr a su lado, su primera opción era su hermano. Llegarían los 1000 kilómetros de Nürburgring. Ricardo y su hermano correrían juntos. Uno de los grandes amigos de Ricardo y mi ídolo de las carreras, Joe Ramírez, es este señor que ven aquí en todos mis videos. Él estaba con ellos ese día. La estrategia era que Pedro saliera primero y después Ricardo cerrara la carrera, aunque Joe cuenta que sería mejor al revés, ya que Pedro se ponía muy nervioso al principio de las carreras. Para la gente de Ferrari le daba igual quien manejara primero, solo tenían una condición, y esa era que si llovía en carrera, Ricardo tenía que manejar el auto. Algo bastante irónico, ya que años más adelante el hermano de Ricardo sería reconocido como uno de los mejores pilotos de todos los tiempos en manejo en lluvia. Pedro comenzó mal y Ferrari no estaba muy contento con él, pero Ricardo siempre lo defendía y, como les dije, siempre prefería correr con Pedro que con cualquier otra persona. Lejos de una competencia entre los dos hermanos, Ricardo siempre ayudaba a Pedro, mientras que Pedro tenía una profunda admiración por su hermano Ricardo. Una vez que Ricardo se subió a ese Ferrari, hizo maravillas en pista, terminando la carrera en segundo lugar. Con todo lo anterior, Ricardo se ganó su asiento en Ferrari para la máxima categoría, Fórmula 1, y en el Gran Premio de Italia, el más importante
importante para Ferrari, Ricciardo debutaría teniendo una magnífica actuación en calificación, poniéndose en el segundo lugar en las qualis. Solo imagínense que al día de hoy alguien que debute en la Fórmula 1 logre en su primer carrera en las calificaciones calificar en segundo lugar, sería impresionante. Sin embargo, al otro día no terminaría la carrera por una falla mecánica. Lamentablemente aquí comenzarían los serios problemas económicos en Ferrari debido a constantes problemas con la creación de sindicatos y huelgas, lo cual ya no le daba el dinero para participar en todos los grandes premios. Enzo logró juntar el dinero para el Gran Premio de Bélgica, Spa-Francorchamps 1962. Ricciardo logró colocarse en el primer lugar, seguido por el Lotus de Jim Clark y el BRM de Graham Hill, mientras que Phil Hill, el actual campeón del mundo equipero de Ricciardo, iba en cuarto lugar. Pues antes de terminar la carrera, Ferrari le dio la indicación a Ricciardo dejar de pasar a Phil Hill, es decir, frenar del primer lugar hasta el cuarto lugar, y así Phil Hill llegaría en tercer lugar, ya que él era el campeón del mundo y necesitaba esos puntos. Justo antes de cruzar la meta, Ricciardo frenó para dejar pasar a su compañero. Increíble que 70 años después sigamos viendo estas mismas estrategias, pero ahora entre Sergio Pérez y Max Verstappen. Poco después de esta carrera, Ferrari finalmente decide tirar la toalla. No podía seguir corriendo por sus problemas de dinero y libera a sus pilotos de correr con cualquier otro equipo. Por supuesto, Ricciardo buscaba correr de local el Gran Premio de México y era bien conocido por la afición mexicana sobre sus hazañas en Europa, y ahora quería demostrarlo en su tierra, frente a su gente, y necesitaba un auto para hacerlo. El famoso piloto Stirling Moss tendría un accidente en Goodwood y no podía competir para Lotus en el Gran Premio de México. Esto abrió la oportunidad a Ricciardo de correr en su país, y ese era el Gran Premio que por encima de cualquiera él más quería ganar. Y llegó el Gran Premio de México, comenzaron las prácticas, Ricciardo salió a pista y por supuesto quería poner la vuelta más rápida para así encender el ánimo de todo su público, y en efecto lo logró, puso la vuelta más rápida en pista. Pero poco después John Surtees supera su tiempo y así Ricciardo comenzó una batalla amistosa con el futuro campeón del mundo por marcar la vuelta más rápida en prácticas, cuando de pronto Ricciardo perdió el control en la peraltada del entonces autódromo Magdalena Mixhuca y chocó. De acuerdo con Roberto Ayala, amigo de Joe Ramírez, que se encontraba en el lugar y fue de los primeros en llegar al accidente, el auto de Ricciardo golpeó en la parte externa de la curva, rebotó a la parte interior para después salir Ricciardo del auto volando hacia el riel de contención exterior de la curva. Cuando llegaron al lugar a auxiliar a Ricciardo estaba consciente, mientras los paramédicos le daban los primeros auxilios, aunque en realidad poco se podía hacer. Ese riel prácticamente lo había partido a la mitad y Ricciardo solo le pedía a los paramédicos que no lo dejaran morir. Ricciardo perdió la vida pocos minutos después de haber sido subido a la ambulancia. Esto le partió el corazón a la familia Rodríguez. Don Pedro y doña Conchita no podían creer lo que sucedió. Ricciardo era su consentido, ellos siempre estuvieron presentes a lo largo de su carrera en todo momento. No había papás más orgullosos de que su hijo levantara la bandera de México en países donde nunca había sido vista, que hiciera sonar el himno en lugares donde nunca había sido sonado el himno nacional. Y si alguien lo amaba tanto como sus papás, era su esposa Sarita, que juntos emprendieron la majestuosa aventura en Europa, que vio llorar a Ricciardo cuando le pidieron ceder su posición, cuando batalló tanto por lograr encontrar un asiento para esta carrera y que irónicamente perdiera la vida en donde él más quería ganar, en donde sabía que su himno sonaría más fuerte que en ningún otro lugar, en su tierra, en su México. Ricciardo solo tenía 20 años cuando murió y por supuesto él se hubiera convertido eventualmente en campeón del mundo. Y no lo digo yo como mexicano por ser fan de él, lo dice gente experta de ese entonces. Luigi Chinetti, Juan Manuel Fangio, incluso el mismo Enzo Ferrari sabían del talento de Ricciardo, solo la vida no nos dio esa oportunidad de verlo. El mismo Enzo lamentó profundamente la muerte de Ricciardo. De no ser por los problemas económicos de Ferrari, Ricciardo nunca se hubiera subido a ese Lotus, que aunque nunca se comprobó, muchos decían que el accidente fue causado por una falla en el auto. Pero por encima de los anteriores hubo alguien que resintió más su muerte y fue su admirador número uno, el fan más grande que tenía Ricciardo, su hermano, Pedro. Ricciardo siempre impulsaba a Pedro a ser el mejor piloto. En las carreras de resistencia no había piloto con el que prefiriera correr por encima de cualquier campeón del mundo. Ricciardo siempre quería correr al lado de su hermano, ni sin importar los errores que cometiera en pista Pedro. Parecía que eso solo alentaba a Ricciardo para que una vez arriba del auto fuera mucho más rápido y recuperar el tiempo perdido por Pedro, y así nadie notara el error de su hermano. Tras lo sucedido en México, Pedro estaba devastado y por supuesto decidió abandonar el automovilismo en ese momento.
Pero así como la vida da vueltas para mal, también las da para bien, y habría un heredero de lo más preciado que tenía Ricardo, y eso era su talento. Y el heredero sería la persona que él más quería, su hermano Pedro, y eso lo motivaría a regresar al automovilismo y a hacer historia. Pero eso ya será tema de otro video. Así que espero haberles contado la historia de Ricardo Rodríguez remotamente cerca a lo grande que fue como piloto. Ya solo queda que le den amor a este video, que ya se acabó. Son los mejores hermanitos, ya lo saben. Hasta la próxima.